Shalom Alejem, les saluda el rabino Mijael Ávila de Beda Alejem. En esta ocasión que vamos a leer la Perashá en esta semana titulada Vayera, correspondiente en este caso al día 15 del mes de Heshvan del año 5774. Conforme al calendario secular, el día de hoy es 19 de octubre del año 2013. En esta ocasión, en esta Perashá Vayera, nos encontramos en el libro de Bereshit, capítulo 18, versos 11 y 12. Cuando dice la Sibeya Kodesh que Abraham y Sarah ya estaban entrados en años. Ustedes recordarán que ellos no habían podido tener hijos. Y no obstante, este aparente sinsabor en la vida trajo como consecuencia de la fidelidad de Abraham Avinu que el Eterno les permitiera, ellos ya entrados en años, tener al apóstol hijo. Dice la Escritura que cuando Sarah escuchó al respecto de que iban a tener ellos un hijo, se rió. Y esa es justamente la reflexión que quisiera tener el día de hoy, la Torah para una vida práctica. Reírse, esta manifestación de nuestras emociones o de nuestros sentimientos que puede conllevar a un enojo, a la risa, podría conllevar a una tristeza. A final de cuentas, esta parte de las emociones, de los sentimientos, el Eterno nos ha dado a ti y a mí como un regalo. Y es un regalo porque a final de cuentas yo pudiera explicarlo que para mí las emociones y estos sentimientos que son evidentes en nuestro ser vendrían a ser semejante a una válvula de escape. Esto es, nosotros en la medida que tenemos la alternativa de poder expresar verbalmente lo que nosotros estamos sintiendo, esta verbalización en la mayoría de los casos es suficiente. Sin embargo, la verbalización de lo que sentimos no necesariamente es suficiente, y por ello el Eterno nos ha dado las emociones, de tal manera que cuando tú eres incapaz de verbalizar lo que sientes, las emociones salen. Sarah, después de haber escuchado lo que había dicho el Eterno, que ellos tendrían un hijo, y ya entrados en años, ella se ríe. ¿Por qué? Porque si fuera una válvula de escape, en donde ya no puede contener con las palabras, de tal manera que las emociones salen precisamente como eso, como una válvula de escape, buena para el hombre, suficiente para él y desde luego saludable. El gran problema que muchas veces las personas tienen es que los sentimientos, muchas veces cuando los dejamos escapar de manera continua y dejamos de controlar nuestras emociones, estas pueden hacer presa de nosotros. Las emociones, al hacer presa del individuo, lo que puede conllevar a la postre es que nos volvamos adictos. ¿Adictos a qué? A los químicos que nuestro cuerpo segrega, a esta adrenalina tal vez como consecuencia de tu enojo, y que el enojo, a final de cuentas, cuando dejaste que se manifestara y tú perdiste tal vez el control, esa descarga de adrenalina a la postre, al ser de una y otra manera permitida que salgan y que salgan con tanta frecuencia, que nuestro organismo se vuelve adicto. Y esta adicción a la que se puede volver nuestro cuerpo va a conllevar que no casos aislados, gente que se enoja de continuo, gente que está triste de continuo, gente que pudiéramos decir que está tal vez rebosante o alegre de continuo, o gente tal vez que de continuo quisiera estar melancólica o melancólico. Si tú y yo entendemos que las emociones y que los sentimientos son buenos para nosotros, hay tres lecciones que el día de hoy te quisiera compartir en esta reflexión de la Torah para una vida práctica. La primera, es importante que conozcamos que las emociones y los sentimientos son buenos y por lo tanto es necesario dejarlos salir. Si tú nunca te enojas, tal vez, o te enojas muy de vez en cuando, o tal vez no te entristeces, o tal vez cualquiera de esas manifestaciones, quiero decirte, la primera lección es que tienes que aprender a vivir los sentimientos y las emociones. Segunda lección, es importante que entendamos que es necesario que las emociones siempre estén en control de nosotros. En el día en el cual tú seas acogido, sobrecogido, controlado por las emociones, será un día en el cual estarás empleándola mal. Por ello es que la segunda lección que quisiera transmitirte el día de hoy es que toda manifestación de las emociones o de los sentimientos tiene que estar necesariamente bajo un control y no tiene que ser tan continuo que te des tú el permiso de a la postre volverte adicto a ellas. La tercera lección es importante,
que cuando tú tengas la oportunidad de vivirlas, no te culpabilices. El Eterno nos dio las emociones y los sentimientos para poder hacerlos. Muchas veces te pudieras estar imaginando que tal vez ya eres adulto y no te tienes que reír como te reías cuando eras niño. O que tal vez eres un niño o un joven y que tus padres están esperando cierto comportamiento de ti como adulto y tal vez no te des el permiso de que las emociones propias del momento de vida que tú estés llevando no se demuestren de una manera saludable. Por ello, la tercera lección es que tienes que aprender a vivirlas, a disfrutarlas, a deleitarte en ellas. ¿Y cómo deleitarte tal vez de una tristeza o de una melancolía o de un sentimiento tal vez de alegría? Pues haciéndolo así, efectivamente, concientizándolas, dejando que tu ser pueda entender qué es lo que estás aprendiendo, qué es lo que estás viviendo. Y detrás de vivir las emociones, que sería la tercera lección, sin duda alguna entenderás y aprenderás a conocerte. Y conociéndote, sin duda alguna, es el mejor camino que tienes para alcanzar la felicidad. Así es que en esta perashá vimos que Sará dijo: no me estoy riendo. Y esto es algo que debemos de aprender, a que si Sará intentó ocultar unas emociones o un sentimiento para con el Eterno, es importantísimo que aprendamos que si el Eterno lo evidenció que efectivamente se estaba riendo, por favor, no te permitas también ocultar tus emociones. Déjalas, manifiéstalas de una manera respetuosa, de una manera cordial, de una manera en la cual sean saludables para ti, y que a la postre, al conocerte, identificar cuáles son las emociones, puedas tú alcanzar la felicidad. Se despide el rabino Mijael Ávila de Veda Derech, deseándote Ham Shalom.